Ay, es que hay buenísimas. Es que hay muy buenas. O sea, por ejemplo, ponían, yo qué sé, lo de pelos de lesbiana de punta, eso me hace muchísima gracia. Hay una buenísima y es que hay algunas que son tan buenas. Hola a todos. Bueno, hoy tenemos el set del patio lleno, con mucha gente, entonces me voy a quedar yo aquí hablando con vosotros un rato porque estoy súper emocionada. El otro día fui al cine a ver una película que si no habéis visto tenéis que ir a verla y espero que todos sepáis que estoy hablando de Pioneras, solo querían jugar. Desde que empezó la peli yo me puse a llorar. No es un drama, ¿vale? O sea, esto es muy importante. O sea, lloras de emoción, pero no porque no te estés riendo al mismo tiempo, porque de verdad está todo hecho con tal cuidado. O sea, te cuentan la historia del fútbol femenino, pero como no sabías ni que te la podían contar. Ese primer partido, todos habíamos oído hablar de las pioneras, de Concha Mancio, Cubalita, Victoria Hernández, Rafa Muga, pero es que verlos en pantalla, ver a toda esa generación, esos partidos de los años 70, cómo empezó todo, en serio, si no lo habéis visto, tenéis que ir a ver esa película porque os va a encantar y además creo que no soy la única persona que ha salido llorando, mucha gente me lo ha dicho y hoy tenemos la suerte de estar con dos de sus protagonistas en el patio que tienen también mucha historia de fútbol, una más, otra menos, que ahora lo vamos a ir conociendo, pero bueno, estamos con Pepa y Ana, con Miriam Rubio y con Leire Aguiar. Chicas, muchísimas gracias por venir al patio y por pasar este ratito con nosotras. Pues muchas gracias por Gracias a invitarnos. vosotras. Sí. Lo primero que os quería preguntar era por ese solo querían jugar, ¿vale? Del título de la película. Yo creo que cuando os dicen a vosotras que hay una película de fútbol, no sé cómo os llegó, ¿no?, el proyecto, pero ¿eréis conscientes de que no se trataba de una película de fútbol? ¿O cuándo os disteis cuenta de que había muchísimo más detrás de, más allá de, bueno, pues voy a hacer de futbolista en una película de gente que jugaba en los años 70? O sea, nos llegó el casting, pues como, o sea, no somos actrices consagradas, o sea, hicimos un casting como todo el mundo, hay un casting, bueno, ve a ver qué tal. Y yo, claro, cuando vi que era una película de fútbol, pensé, vale, pues yo no sé jugar, no tengo ni idea, o sea que tampoco, o sea, quieren actrices, quieren contar algo más allá que no solo van a ser cosas de fútbol y tal. Y es verdad que cuando empezamos a hacer los castings, que eran como improvisaciones de la vida de las chicas, de la relación entre ellas, de dónde venían, y era todo lo que pasaba antes o después de jugar, en esas improvisaciones yo sí que vi que había muchísima historia, muchísimo contexto para que se explicaba también con luego lo que era todo lo de los partidos y tal, y muchísimo material del que hablar y del que actuar. Y luego ya cuando leímos el guión y empezamos a hacer la peli, bueno, ya flipamos. Pero sí, yo me di cuenta en los castings que esto iba a ser una historia muy importante y también a raíz que yo no conocía como esta historia, los nombres ni nada, me empecé como a obsesionar un poco con la historia y la época y ellas. ¿Y tú, Leire? Pues yo en mi caso yo creo que, o sea, yo acababa de conseguir repre y era un poco como gracioso porque yo dije, o sea, no tengo ningún tipo de habilidad, digo yo, voy a poner que juegue al fútbol, lo voy a poner. Y justamente como el primer casting los primeros que me envía, pues ponía, dice, bueno, se requiere jugar al fútbol y ponía una pequeña sinopsis de lo que iba a ser la película más o menos, de qué iba, y sobre todo, o sea, y nos enviaron pues una separata, que es un fragmento de guión, pues para orientarte un poquito, pero era todo más o menos improvisaciones. Y yo cuando me pasó un poco pues como a Miri, yo creo que fue algo como que nos pasó un poco a todas, de claro, para prepararte el casting pues vas leyendo, vas informándote de lo que era y digo yo, esto tiene muchísimo más trasfondo, además son las primeras, esto, vale, el fútbol, pues lo que decimos siempre, ¿no? Que en este caso el fútbol es la vía para contar todo lo que engloba, ¿no? Así que yo en mi caso sería eso. Me decías antes que tú hiciste, claro, eras de las pocas, imagino, que sabía jugar al fútbol, o había más que sabía jugar al fútbol, porque me decías que probaste, o sea, hiciste casting para todos los papeles casi. Sí, o sea, yo en mi caso sí que jugaba al fútbol y, bueno, el del cast, digamos, Bruna y Sofía, Bruna sí que había jugado hasta cierta edad, creo que 14 o 15 dijo, y Sofía pues no de manera tan regular, pero sí que había jugado. Había jugado mucho Sofía, o sea, yo cuando... Bueno, yo he jugado a veces con amigas, llegamos al primer entrenamiento y vi cómo jugaban todas y dije, bueno, con amigas, tal, creo que jugáis muy bien. De hecho, Bruna y Sofía han hecho un equipo de fútbol. ¿Se llama Ciruelas Claudias? Sí. Sí. ¿Y no te has animado? No, es que no ha coincidido. Yo también estaba rodando otras cosas y eso, y no, pero bueno, para el año que viene yo creo que ya me ficharán, ¿no? Yo creo que sí. Sí, ¿no? Lo Sí, ¿no? Bueno, también tu papel de portera, oye, se cumple muy bien. O sea, vamos, que... Me lo ocurre. Sí.
No, ¿cómo? O sea, ¿cómo se curra una? Voy a aprender a ser portera. Porque nos pusieron... estuvimos como que fueron 2 meses o mes y algo. Sí, 2 meses. Es que yo lo recuerdo como si 2 meses, 3 días a la semana, 3 horas de entrenamientos. Y claro, yo dije, vale, genial, porque no soy la única que no sabe jugar. Claro. O sea que voy un poco como acompañada en esto, tal. Claro, yo vi cómo se manejaban todas con absolutamente todo y nada, y me asusté. Y es que también entrenábamos con chicas que son jugadoras de verdad. Justo. Que eran las que hacían de figurantes para los partidos y tal con nosotras. Justo. Y claro, yo el primer día que me ponen a mí en la portera, yo mido 1,55 aproximadamente, ¿vale? La portería pues es muy grande. Y me veo el primer día ahí sentada, una fila de todas las jugadoras y me iban a tirar, o sea, de una en una, pero así, o sea, ni hola, ¿eh? Que fue en la primera semana o algo así. Yo creo que el primer día O que el nos primer juntaron día. con las figurantes. Bueno, ahora se van a poner todas así y vamos tirando a portería. Y yo, pero que nadie me ha explicado cómo se para un segundo. Y nada, lo hice como pude y yo creo que Y fue muy bien, ¿eh? Muy ponerme bien. ahí de, vale, esto se tiene que hacer, sea como sea, porque me niego a que me echen de la película. Como no sé, la adrenalina y algo ahí de, lo tengo que hacer. No, Y luego Leire me ayudó un montón Joder, a gracias. hacerlas. No es verdad, a Los hacerlas. saques, sobre todo. Sí, Y alguna, las para poses, tirar, los sí. gestos, como. No solo tirarme, ¿no? Como cómo estar. No, pero Sí. es que, o sea, la película se transmite eso. Quiero decir que cuando se ve luego la película, Sí. da el pego. Quiero decir, Qué o sea, bien. tú la estás viendo y no dices, "Buah", ¿sabes? No, es como que te trasladas a esa época. Es verdad que sí que he leído en varias entrevistas, pues todo ese. Que os ayuda, la coreografía, ¿no? O sea, como que también hay Sí, una sí, sí, coreografía claro. detrás muy importante de gente que sabe mucho de eso, del decir ponte así, Sí. haz esto, mueve tal y te voy a grabar de esta forma para que se vea. Pero yo desde fuera, o sea, sí que daba el pego. Luego, claro, encima la chulería que tiene tu personaje, ¿no? Claro, Que eso claro, también claro. acompaña muchísimo. O sea, creo que Buah, me lo voy a inventar, ¿vale? Pero el 30% de un deporte es la actitud. Digo 30 y podría decir más. Completamente. Entonces eso fue como, vamos a fingir que se me da genial esto y que quede lo mejor posible. Bueno, y tú también que eres muy flexible, o sea, habías hecho gimnasia, ¿no? Y eso, y quieras que no, pues O sea, yo no creo soy que a la una hora de... negada completa tampoco No, al no, deporte, no. entonces bien, pero... Claro, pero no sé, creo que también hay algo como de disposición y que lo que decías tú, ¿no? De... Al final un rodaje creo que así es algo muy técnico, ¿no? Entonces nuestras, pues de parte de acting, pues quieras que no, podíamos un poco manejarnos, evidentemente, y para la preparación yo creo que es que también hubo de todas un compromiso muy grande y es donde se hizo el equipo y es, al final era lo más importante, ¿no? De... habíamos vivenciado todas algo de estar en el barro juntas, pues estar, yo qué sé, en el vestuario, poniéndonos las medias, tirándonos una media, O con no sé la qué. lluvia fatal. Claro, entonces... O ya cansadas, como las últimas semanas de entrenamiento, era como, mira, no puedo más. O sea, Sí, y vamos a animarnos. rodar ya. Claro, es que la peli se basa, el inicio es ese primer partido del 8 de diciembre de 1970. Claro, vosotros sí sufristeis también, o sea, estas condiciones climáticas de Sí, frío, completamente. barro, de trasladaros a esa época, ¿no? Que, Sí. Pues Bueno, yo- no fue en diciembre, rodamos en febrero. Pero y bueno, marzo, pero el- pero el hacía frío- un frío que era de diciembre. Sí, Sí, o sea, el partido está ambientado o sea, en diciembre, ¿no? Y sí, nosotras vivimos todo, además yo en mi caso, por ejemplo, me dejaron yo nunca había jugado con botas de fútbol 11 y yo estaba, bueno, mi sueño de niña hecho realidad, y las que tenía pues eran de los 70, o sea, eran unas zapatillas de un almacén que hay que se llama Peris y me las dejaron, y claro, pues quieras que no, ya te coloca en algo de estar con el barro, el sudor, el que llueva y nuestras... Bueno, si llueve no vamos a jugar, ¿no? No, se juega igual. O sea, Claro. y ya había algo de, bueno, nos sostenemos todas y yo creo que fue muy importante trasladar eso, la sensación de equipo y de estar pasando, digamos, por estas peripecias a luego al rodaje, ¿no? Yo creo que se ha visto. Nos has dicho antes, Leire, que tú no jugabas al fútbol sala. Bueno, a ver, el fútbol sala también es fútbol, pero... Evidentemente, vamos. No, claro. Sí, yo jugaba a fútbol sala y, bueno, el cambio es súper grande, ¿no? Yo me acuerdo que me decía uno de los dos coaches, lo que es la paradita esta de fútbol Pisar. sala, ¿no? La pisadita. Claro, en fútbol 11 que digo yo siempre... Pues es otra movida, o por ejemplo yo me he cansado un montón porque claro, el fútbol sala es tan técnico que estás corriendo todo el rato y el fútbol 11 es como tienes tu posición y puedes hacer un centro de repente y eso mi cabeza hasta que lo concibió que era así o la manera por ejemplo de tirar o de pegar al balón es, o sea, me tenía como que adaptar un poco, ¿no? Entonces pues en ese aspecto pues fue también de descubrimiento, la verdad.
¿Os ha cambiado vuestra relación con el fútbol femenino después de rodar la película? O sea, yo no es que haya cambiado, sino que he empezado a tener relación con el fútbol femenino, porque antes, claro. pero ni con el fútbol masculino tenía relación tampoco. O sea, mi familia es súper, o sea, le encanta el fútbol, a mi cuadrilla también son de los Osasuna a tope, y yo no he pisado el campo de los Osasuna, porque no he tenido nunca relación. Y ahora sí que es verdad que con el fútbol femenino sí, porque después de pioneras, bueno, pues haciendo el casting empiezas a investigar, también por mucha gente que nos ha dado feedbacks de ver la película, muchísimas críticas, porque Leire y yo estamos obsesionadas con ver las críticas de Letterboxd. Nuestra cosa, es Claro, nuestra cosa. Entonces yo me pongo a leer la gente que pone, pues yo llevo jugando a los 5 años y no sé dónde, y yo así en mi cama llorando por la noche. Qué bonito. Es algo bonito, vale. Joder. Entonces yo digo que ha empezado mi relación con el fútbol femenino. ¿Y en tu caso? Yo en mi caso la verdad es que me reencontré un montón, porque yo terminé un poco, pues ya, yo terminé, digamos, con 17 y está, bueno, pues a veces el club, ¿no?, que te exige una cosa que tú igual en ese momento no puedes dar, porque yo también empezaba selectividad y pues una cosa, por ejemplo, que hablaba el otro día con María Ángeles, que es una de las pioneras de, pues lo de, que hablábamos de que yo, o sea, por ejemplo, nuestra generación veía difícil poder dedicarse al fútbol, ¿no? Entonces yo también pues como ese... Yo cuando era pequeña no pensaba que me podía dedicar al fútbol, o por ejemplo si tenía X oportunidades decía, bueno, mejor estudiar porque me aseguro algo ya, ¿no? O sea, esta relación, ¿no? Y lo que me pasó fue que, claro, pues acabé un poco quemada, digamos, del fútbol, o sea, yo sin yo saberlo, y me puse un peto, y o sea, me pasó algo me pasó de decir, uy, ¿qué es esto? Y por ejemplo, entrar a un vestuario y dejar la mochila, dije yo, ¿qué me está pasando, no? Entonces, yo creo que he hecho las paces mucho con el fútbol en ese aspecto y la relación, ¿no? Y lo bonito que es practicar pues un deporte y lo que te aporta, ¿no? De cosas de disciplina, lo que digo siempre, lo de tener un equipo, pues como que lo he recuperado y me llevo, la verdad, que es súper buen sabor de boca. Bueno, esa doble vida también se ve muchísimo en la película, ¿no? Al final eres peluquera, eres enfermera, o sea, eso es una realidad que en la época pues todo el mundo tenía también que tener esa doble vida y que también se trata uno como mucho cariño, se enseñaba la profesión de cada una y el tener que compaginarlo con una vida de familia en la que además tenías que tener una implicación en tu casa y con tu familia. Sí, completamente. Y además, hablando especialmente, ¿no?, con ellas, que pues, por ejemplo, nos contaban, yo que es el otro día, mi María Ángeles me contaba anécdotas de, no, es que yo, por ejemplo, iba a un partido y salíamos corriendo del bus para irnos a trabajar a la fábrica. Y dices, es una realidad que, o sea, ella tenía 14 años, digo yo, es una realidad que yo, pues, el trabajo, evidentemente, pues con 14 años no lo he vivido, pero claro, digo yo, qué duro esto, ¿no? De igual te has pegado una kilometrada tremenda en estos buses eternos, pues, no sé, me parecía, pues una hazaña, la verdad, o sea, lo que hablamos de la película. Y luego, pues, por ejemplo, Cubalita, que además... Ahí me da como... Claro. Hombre, tiene que ser fan número 1 tuya, o sea... Buah, es que ella es perfecta. Sí. Claro. Es la mejor. Y nos hablaba un poco de eso, ¿no? De que, por ejemplo, ella luego se iba en el tren y no sé, pues esta historia que realmente a veces solamente como que se ve lo que has vivido en el partido o lo que has hecho, de repente pues ellas llenaban el campo de la Rosaleda y fíjate qué bonito eso y luego pues corriendo a trabajar y eres otra persona, ¿no? Esta doble vida pues a mí me parecía como muy interesante y que creo que... Encima una doble vida que implica muchísimo sacrificio, ¿no? Como es jugar al fútbol, creo que... te sacrificas tanto físicamente como emocionalmente como con el resto de cosas de tu vida y compaginarlo con un trabajo con 14 años o 16 o 18 los que fueran de enfermera en una fábrica, en cualquier otra cosa, o sea, creo que es como... que creo que también el título viene un poco de ahí, ¿no? El solo querían jugar, creo que justifica bastante el sacrificio que hacían con todo en general por jugar. 13 horas de bus a no sé dónde y luego irme a una fábrica no sé cuántas horas. Joder. Pues este sacrificio merece la pena. ¿Y cuándo empezó vuestra relación con las pioneras? Pues mira, a ver, nosotras con ellas, digamos, yo creo que desde el momento en el que empezamos a bichear hacia ellas... Nuestra relación parasocial con ellas empezó mucho antes. Nosotras hay que sean nuestros ídolos, en plan de... empezó antes, ¿no? Y ya luego cuando tuvimos el placer de conocerlas fue en Málaga, que fue mágico. O sea, que pues el aplauso que tuvimos, estábamos ya todas eufóricas y de repente... Es que nos lo dijeron como unas horas antes o algo así. Sí, yo ni lo sabía. Yo tampoco. Nos dijeron, bueno, porque en el rodaje sí que se habló de
ay, ¿cuándo van a venir? Ay, ¿han leído la peli? Ay, van a venir a vernos entrenar, porque Muga vino a vernos. Sí, van a venir. Nunca vinieron, y en Málaga, 2 horas antes del pase, por cierto, que están las pioneras de verdad, que luego las conoceréis. Sí, fue como algo así, ¿no? Yo no sabía, yo me acuerdo que se me había roto el vestido, todas en plan llorando del aplauso. O sea, era nuestro primer festival de Málaga, de repente aplaudieron antes de que se terminase la película. Bueno, la gente estaba súper o sea, fue un pase increíble. Y de repente una ovación tremenda, y claro, pues nada, yo me acuerdo de estar caminando, que va Bruna adelante, y se queda como así, y yo paso y digo yo... O sea, estaba Victoria y no me acuerdo quién más. Victoria Cobalita. ¿Estaba Cobalita también? Victoria Cobalita. Y nos quedamos como diciendo, ostras, esto es como leyenda viva, como diciendo, wow, ¿esto es real? Y claro, me acuerdo de Bruno decir, yo no me hago fotos con nadie, pero me voy a hacer una foto contigo. No sé qué, era como... No sabemos ni qué preguntarles, teníamos también como un poco de miedo, o sea, como que queríamos hacerles un homenaje, pero como que... Y que se sintieran también bien con nosotras, de... que no les increpásemos de hecho de ti, porque sabes como que realmente eres tú, sí, ¿sabes? O sea, es tu historia, es tu historia y tu cosa, y tampoco, o sea, no queríamos que se sintieran invadidas por nosotras, ni que banalizábamos su historia por haber hecho cine y estar con un vestidazo en el Festival de Málaga así, por su historia, sí, ¿sabes? Literal. Era un poco como raro, entonces tuvimos un acercamiento de... O sea, era como tener el síndrome del impostor de estar haciendo de una pionera. Claro, era complicado. Síndrome del impostor, o sea, muy raro. Sí. Pero fueron un encanto con nosotras. Sí. Y estaban súper emocionadas. Es que yo creo que cuando ves la peli, o sea, hay una cosa con el fútbol femenino que también, claro, durante muchos años pues ha sido muy... Bueno, se le han dado muchos palos por muchos lados, ¿no? Entonces, claro, se tiene ese miedo del me van a utilizar o qué van a hacer o a ver esto ahora, a ver qué quieres hacer o qué van a sacar. El personaje de Rafa Muga se podía haber tocado desde muchos puntos de vista y se hace todo con tal cariño. O sea, todo lo vuestro, pero todo lo de la historia de Delmira, la historia de Rafa Muga, está todo como con mucho cariño. Entonces yo creo que ellas, cuando lo han visto, han dicho, vale, esto sí me representa, ¿sabes? Sí, o sea, claro. Como que hay un detrás de decir, gracias, o sea, mi sensación para mí fue como, gracias por tener tanto cariño y tanto cuidado y haberos tomado esto con tanta delicadeza y haber, o sea, cada guiño de la película, cómo está hecho, ¿sabes? Sí. Es como, gracias. Sí, hay como mucho amor y mucho cariño. Y yo el otro día, por ejemplo, que estuve más con María Ángeles Quesquilla, claro, yo también le preguntaba, ¿no? Decir, joy, ¿cómo es para ti de repente vivir una historia que la realidad es que también ha habido mucho dolor, ¿no? Porque estos nodos tremendos, los insultos que han recibido, todo lo que han tenido que vivir, y muchas de ellas ha sido muy doloroso porque ha sido un sueño frustrado. Es que se lo han arrebatado, ¿no? José, me pone los pelos de punta porque es que... y lo que hablaba con él el otro día, digo yo, ¿cómo es que de repente... después de tanto tiempo te vuelvan a preguntar y que, yo qué sé, al final nosotras somos actrices y quizás estar pues haciendo una entrevista o con una cámara delante pues nos es más familiar, ¿no? Pero para ellas de repente que su historia se vuelva a contar y se dan cuenta de todo lo que han sufrido y por ejemplo, otro día Kia decía eso, que dice, yo no era consciente de creo que de todo lo que hemos vivido y de realmente del dolor que había, porque no había dicho ni que había jugado al fútbol. Y entonces eso, o sea, como que nos dimos la mano y digo yo, pues ojalá que lo que te esté pasando ahora como que te cure un poco, ¿no? Eso, no sé, me pareció como muy guay y ahora están como súper encantadas de a ver si vamos a tomar todas una cerveza algún día a cenar, ¿no? Eso es como muy bonito. Sí, pero al principio yo también pensaba, que, como poniéndome en su lado, de decir, claro, o sea, entiendo que estén un poco reticentes a acercarse a nosotras, claro, porque... ha pasado mucho tiempo sin hablar de esto, mucho tiempo que igual ellas no han sabido, porque es como hay veces un poco imposible colocar las cosas y de repente que se haga una película sobre ti, pues bueno, luego la ves y dices, bueno, bien, pero es lo que tú dices, que se podría haber puesto la mirada desde otro punto y cambia completamente la forma de acercarte a la historia. Y luego, viéndola y profundizando, que habéis dicho también que empezasteis a profundizar, yo soy muy friki de esto y muy friki de la historia, ¿vale? Entonces, una de las cosas que más me ha encantado de la película es que desde el punto de vista friki hay 1000 detalles que son maravillosos. O sea, y si no lo ves desde este punto de vista, también puedes disfrutar muchísimo de la película, ¿vale? Pero como ir descubriendo muchísimas cosas, el personaje de Delmira. O sea, yo empecé a llorar ahí, o sea, cuando sale ese personaje que es minuto 3, creo, y la relacionan con Maratón y encima ese otro tipo de pioneras también, ¿no? Claro, encima desde nuestro lado, desde el punto de vista del periodismo deportivo,
yo sí sabía quién era Maratón, sí sabes lo que ha hecho el Las por el fútbol femenino y sí sabes que esa primera crónica la firma Edelmira. O sea, entonces como hasta eso, ¿sabes? Como que tiene muchísimas pequeñas historias contadas. Me parece una cosa alucinante que no sé si vosotras también ibais descubriendo esas pequeñas cosas, os iban contando, o si eso ya es para un plano más de friki. O sea, la cosa es que Marta, la directora, y Cevina, que también es la guionista, hicieron tan buen trabajo que, o sea, sí, o sea, había cosas que Marta nos lo explicaba, ¿no? En ensayos, como todo. Yo le pregunté mucho a Marta, como, hasta llegar hasta esta versión de guión, ¿cuántas cosas has rechazado? ¿Cuántas cosas has incluido en último momento? ¿Qué has dejado y por qué? O sea, hay un trabajo enorme de guión ahí detrás. Y es que funciona muy bien porque es que precisamente por eso, porque está muy pensado. Y muy pensado con amor, sobre todo. Yo creo también, especialmente a Isa, ¿no? Que la mejor. Claro. La manera en la que, no sé, aborda el personaje y la realidad que cuenta, pues, no sé, me parece, no sé, muy bonita, ¿no? Y sí, como o sea, es que Marta y Cevina, no sé, me parece que han hecho como un trabajo de hilar tan fino y contar tantas cosas en un espacio. O sea, jolín, es que es como que yo veo la película y la he visto ya muchas veces y dices, joder, me encantaría que durase 3 horas, ¿sabes? Y me lo ha dicho, por ejemplo, amigas y nos lo ha dicho gente también del público. Y no sé, pues eso es como muy bonito, ¿no? También rescatar esas historias que también son pioneras. Y yo rescato una frase que dice ella en la película, que ir a contracorriente nunca ha sido fácil. Y yo cada vez que la escucho es que se me ponen los pelos de punta porque digo yo, jolín, con cuánta razón de ser lo dices, ¿no? Pues es que dices eso, pequeñas historias, claro, está por un lado la parte de la familia. O sea, ¿no? Como esa delicadeza desde todos esos puntos de vista, desde la parte de la tía, la madre y el hermano. O sea, como todo ese sufrimiento que había en las casas. Que se cuenta. Luego el tema de tu relación con otra chica en un vestuario, que es muy normal hablar de eso en el fútbol femenino, y cómo se mete con toda esa delicadeza, ¿sabes? Es como tampoco vamos a sacar de aquí, no es morbo, no, es... Oye, y súper natural además, que no está metido con calzador. Justo. Entonces eso me parece, oye, es que es como hay muchísimas películas dentro de una sola película. Sí, completamente. Y... O sea, vosotras os podría haber hecho una segunda parte solo de Ana y María y estaríamos todas encantadas. Bueno, vamos. y de Pepa, que fue de Pepa, o sea, en plan, eso molaría también, es ¿no? que O la los vida anterior están... de Pepa hasta que llegó al fútbol también molaría un montón, ¿no? Sí. Bueno, todas un poco, tendrán que haber hecho una serie de, ¿no? Sí, es que, capítulo de cada uno. Pero totalmente, o sea, dices, es que tú ahora esta película la coges y dices, ya hago una serie con un capítulo de cada personaje y es que todos los personajes tienen una carga detrás. Sí, y yo creo que lo que hablábamos, ¿no? Que el fútbol es la vía, pero creo que todas y todos, o sea, nos sentimos identificadas con alguno de los personajes, porque hay porque son conflictos pues muy humanos y que todos hemos tenido pues en algún momento de nuestra vida, pues el querer hacer algo y que no se nos permita, ¿no? Entonces, yo creo que eso ahí está el cariño y está la delicadeza de contar las cosas, ¿no? Sí, yo eso lo vio Sandra, Sandra la vio antes que yo, la vio en el preestreno, y me acuerdo que lo que subió en Twitter, que es lo que a mí me dice, te vas a sentir muy identificada, ¿no? Y yo pensaba, o sea, es muy heavy que una película que está ambientada en los años 70, nosotras que hemos empezado a jugar al fútbol en el 2000, o sea, al final nuestra época real es el 2000, 30 años después, ¿cómo me puedo sentir identificada? Y es que estamos en el 2026 y es verdad que ya la realidad es diferente. Quiero decir, lo veis aquí, o sea, ahora somos campeonas del mundo, ¿no? Creo que ha cambiado. Pero al final, la mayoría de las que han sido campeonas del mundo también han vivido esa realidad que habla la película. Y dices, qué fuerte que en 60 años sigamos, o sea, hayamos seguido anclados, ¿no? En esos años 70. Y es eso, ves la película y dices, es que yo me veo aquí. O sea, yo el momento de la conquista del terreno de juego, o sea, ese momento de la batalla con los chicos por conquistar el terreno de juego, digo, es que eso lo hemos vivido todas. Sí, o sea, lo que decíamos, ¿no? De que, o sea, que tú solamente quieres jugar, ¿no? Y de repente que no te dejen pues eso, porque, bueno, están entrenando los chicos. Ah, vale, nosotras después de los chicos. Y tampoco como que hay mucha explicación del por qué no, es porque es así, No, punto. es que ya está, no hay más. Entonces, a mí eso es lo que más rabia me da, que sea como, no te voy a explicar porque ya deberías entender que no. ¿Sabes? Como, porque es así y ya. Y yo, no puedo con eso. Sí, eso me acuerdo que lo decíamos mucho en Málaga, ¿no? Como que ojalá las niñas que lo vean y eso, decir, esto también es para ti. O sea, el jugar al fútbol no eres... O sea, por ejemplo, yo ahora como que... O sea, ayer estuve en Zaragoza con mis padres y eso, estábamos hablando de la película y digo yo, es que yo creo que de pequeña yo porque... Iba con mi hermano y como que se asoció un poco que, bueno, era la chica que jugaba al fútbol, pero era la única, ¿no? Y decir, no soy ningún extraterrestre. Pues es que yo me acuerdo cuando entré en un equipo femenino y decía,
hay chicas que también hacen lo mismo que yo, vale, no soy la rara, ¿no? Pues eso, como este sentimiento de soledad, como que ojalá pues que se mitigue un poco, que todas hemos pasado de cierta manera por ahí, ¿no? Lo que decías tú de la conquista de hasta que juegas un partido, ¿no? O se te tiene que tomar en serio, ¿sabes? Pues no sé. Y nos contabas antes, esto para ir acabando, pero nos lo tienes que contar, que tú tienes una historia con una campeona del mundo de fútbol. Ay, qué vergüenza. Antes de serlo, no, vergüenza no, es que esto es buenísimo. No, ya ves. Ay, ella verá este vídeo. Jo, Hombre, madre pues mía. no lo descartes porque No creo esto que se acuerde, evidentemente pero subiremos vamos. el clip. Sí, yo jugué una semifinal del Campeonato de España. Yo creo que era semifinal o no sé qué era, ¿vale? Pero me acuerdo de un Campeonato de España de fútbol sala y ella está en el Pollo, Pescamar, y es con Teresa Belleira. Y bueno, que eso, que nos metió una goleada y es que era imposible quitarles el balón. Si es que, y digo yo, es que a no ser que salga el balón fuera no vamos a tocar el balón, es que eran buenísimas. Y nada, me acuerdo que cuando levantaron la Copa del Mundo y yo estaba en mi casa dije, wow, qué guay, ¿no? Que esto también lo decían mucho las pioneras y yo creo que también es un sentimiento general, ¿no? De que un trocito de nosotras estaba ahí, ¿no? Cuando, o sea, ahí en Sydney cuando la levantaron todas. Entonces, no sé, pues esa es como mi parte de la historia con ella, la verdad. Tu historia de futbolista. Sí. Esa es tu pasado de futbolista. Mi pequeña historia de futbolista. Y ya por último, decís antes que leéis mucho las críticas. Yo me pasé la película llorando, os lo he dicho antes. Sé de amigas que también se pasaron la película llorando y en cuanto acabó se pusieron a aplaudir por gente de fútbol femenino. ¿Qué mensajes está llegando a vosotras de todo ese público más allá de las pioneras, ¿no? De la gente de a pie como nosotros que estamos disfrutando de la peli? Muchos. O sea, cuando decimos que leemos críticas, es que es lo que tú dices, que no estamos leyendo a ver qué dice fotogramas de nosotras. No, nos metemos en el Letterboxd, que también está bien, pero realmente a mí lo que más me hace ilusión es mirar el Letterboxd, que es la plataforma esta, que es como el Twitter de los cinéfilos, ¿no? Algo así. Sí, un poco. Que es como la gente que pone ahí como, pues me ha gustado, o pues no, y ya. Pero hay gente que sí que pone como su historia, y es verdad que se repite mucho lo de... Hay varias que se repiten bastante. Esta película se tiene que poner en colegios, Sí, eso lo han dicho muchísimo. Te vas a sentir identificada, juegues o no juegues al fútbol. Y también, había una muy buena que es, ay, puedo coger el móvil, es que se me va a olvidar. Ay, es que hay buenísimas. Es que hay muy buenas, o sea, por ejemplo ponían, yo qué sé, lo de pelos de lesbiana de punta, eso me hace muchísima gracia. Hay una, es que estoy intentando es que hay algunas que acordarme son tan buenas. Bueno, tú tienes un sequito de fans de la portera guapa fumona. Hay una que es, le pongo este vídeo, me llegan a poner este vídeo de pequeña. Y ahora se hace Dembélé. Y ahora sería, buah, qué bueno. O sea, Mbappé o Dembélé, ¿no? Mbappé o Dembélé, sí. Voy a leer cualquiera. algunas, ¿vale? Es que de verdad que la gente es muy ingeniosa. Sí, o sea, sí. Luego de repente hay padres que ponen, me alegro mucho de haberla visto con mi hija. Y yo, claro, ya me da la lágrima. Claro, sí. Venga, vamos a leer algunas. Yo creo que sí, que como cierre, creo que no hay mejor manera de acabar. Que siempre os decimos cuando acabamos el patio que suscribáis y que le deis a like. Yo creo que hoy tenemos que decir que además vayáis al cine, busquéis la película y veáis Pioneras, pero yo creo que acabar vosotras leyendo, por fin. O sea, es que son muy divertidas, sí. chicas, de Dale, verdad, dale, para adelante. Y bueno, que también que si están interesadas que busquen la historia de ellas en internet, que mola un montón, o sea, y eso que la realidad, la verdad es que supera la ficción con creces. Yo una de las cosas como que me intentaría también trasladar el mensaje es, no es una peli para el fútbol femenino. O sea, claro. No es una peli para que la vean las que también, porque, vale, pues la llorera y la emoción y el tal puede que la tengamos un poco más, pero realmente es una peli eso, de colegios, de familias, de todo el mundo. O sea, para mí cualquier persona que te guste el deporte o cualquier persona que esté viva casi, porque has vivido esa época y te han contado, y lo mismo tu abuela no es que quisiera jugar al fútbol, pero quería hacer otra cosa que tampoco le dejaron, ¿no? Entonces, Sí, y por ejemplo... que es que da un poco de pena que siga siendo tan necesaria, ¿no? Una película como esta, porque si tú ves muchos comentarios, hay algunos muy bárbaros, es decir, ¿quién va a ver fútbol femenino? No sé qué, el fútbol femenino no me ni es interesa. fútbol ni es femenino. Y dices, así. wow, esto sigue siendo necesario, qué fuerte, ¿no? Y pues la verdad es que da mucha pena, pero estos comentarios siguen existiendo. También hay muchos muy buenos, por suerte. Este me encanta. Pobre señoro que vino al cine pensando en fútbol y huyó cuando vio lesbianas. Se ha perdido un final lindísimo. ese es muy bueno. Bueno, es que hay muchos Sí, bueno, hay que leer Letterboxd y ver la película. Vale, súper necesaria, tal, no sé qué. Es que hay muchas, joder, lo tendríamos que haber puesto antes y traer como los mejores. Pero hay un montón.
Bueno, chicas, muchísimas gracias de verdad por venir y compartir este ratito. Que eso, sabéis que aquí nos ha encantado y que bueno, que por nuestra parte seguiremos contándola y moviéndola porque bueno, pues sigue siendo muy necesaria. Jolín. Oye, qué bien, muchísimas gracias por la invitación y por ver la película. Sí, yo también, yo me lo paso súper bien aquí con la Miri, contigo. Y nada, pues eso, que muchas gracias por el espacio y que ojalá la gente la vea y no sé, y otra vez podamos volver otro día para otra cosa, ¿no? Vale, con la siguiente, con la segunda parte o con la serie. Sí. Lo dejamos ahí. Buah, me encantaría la Para serie. la película. Me encantaría la serie y cada capítulo de una. Sí. Venga, lo dejamos aquí para quien lo vea. Para quien lo vea. Para quien lo vea, vale. Adiós. Adiós. Nos encontramos en Ahí, ¿no? Ahí. Chao.